Salmo 12, explicado y con reflexiones. Sálvanos, Yahvé, que ya no hay fieles. Se acabaron los veraces entre los hijos de Adán. Falsedad, solo dicen cada cual a su prójimo. Labios de engaño. Lenguaje de corazones dobles. Arranque, Yahvé, todo labio tramposo. La lengua que profiere bravatas. Los que dicen, la lengua es nuestro fuerte. Nuestros labios por nosotros. ¿Quién va a ser amo nuestro? Por la opresión de los humildes, por el gemido de los pobres, ahora me alzo yo, dice Yahvé. Auxilio traigo. ¿A quién por él suspira? Las palabras de Yahvé son palabras sinceras, plata pura. Berras de tierra, 7 veces purgada. Tú, Yahvé, los guardarás. Los librarás de esta ralea, para siempre. De todas partes se irán los impíos, colmo de vileza, entre los hijos de Adán. El Salmo 12 es un salmo de súplica y confianza, nacido en un contexto de corrupción moral y crisis de la verdad. No habla de un problema puntual, sino de una situación prolongada, donde el justo se siente rodeado de mentira, hipocresía y abuso del poder de la palabra. Este salmo expresa el dolor interior del creyente, que ve cómo la fidelidad desaparece y cómo el lenguaje, en lugar de construir, se usa para oprimir. Es la oración de quien permanece fiel a Dios, en medio de una sociedad que ha perdido el sentido de la verdad. El Salmo puede dividirse en 4 grandes temáticas espirituales. La primera es la desaparición de la fidelidad y la verdad. La segunda es el pecado de la lengua y la soberbia humana. La tercera es la intervención directa de Dios en favor de los humildes. Y la cuarta es la confianza final en la protección del Señor. Estas divisiones nos ayudan a orar el Salmo paso a paso, dejando que toque las distintas realidades del corazón humano. La primera temática es la crisis de la verdad y la soledad del justo. El Salmo inicia con un clamor que revela una profunda sensación de abandono. El orante no dice que falten personas, sino que faltan corazones fieles. Vivir en un mundo donde la verdad se relativiza produce cansancio espiritual y soledad interior. Esta primera parte nos muestra que la fe se pone a prueba cuando el entorno pierde sus valores. El justo sufre, no solo por lo que otros hacen, sino por lo que han dejado de ser. En la segunda temática, se nos presenta la lengua como instrumento de engaño y poder. El salmista denuncia el uso perverso de la palabra. Se habla con suavidad, pero se piensa con doblez. La lengua se convierte en arma de dominación, de manipulación y de orgullo. Aquí, el Salmo revela una verdad profunda. Cuando el ser humano se separa de Dios, su palabra pierde pureza. El problema no es solo lo que se dice, sino desde dónde se dice. El corazón dividido produce palabras engañosas. La tercera temática nos dice que Dios se levanta por los humildes y oprimidos. En el centro del Salmo ocurre un cambio decisivo. Dios mismo habla y dice que se levanta. Yahvé no permanece indiferente al sufrimiento del pobre ni al gemido del oprimido. Este es un punto muy importante. Dios actúa cuando la injusticia alcanza su límite. Él se pone del lado del pequeño, del que no tiene voz, del que solo puede suspirar. El auxilio de Dios llega como respuesta directa al clamor silencioso. La cuarta temática nos habla de la palabra pura de Dios y la confianza final. El Salmo contrasta las palabras humanas con la palabra divina. Mientras el lenguaje del hombre engaña, la palabra de Dios es limpia, probada y fiel. En ella, el creyente puede apoyarse sin temor. Aunque la maldad siga rondando, el Salmo termina con una afirmación serena de confianza. Dios guarda a los suyos. No promete un mundo perfecto inmediato, pero sí una protección constante. El sentido espiritual del Salmo 12 para la vida de los creyentes es muy importante. El Salmo 12 nos enseña que Dios escucha el clamor del justo cansado. La verdad puede desaparecer del mundo, pero no del corazón de Dios. El humilde nunca está solo. La palabra de Dios es refugio cuando la palabra humana falla. Es un salmo que fortalece la fe en tiempos de confusión moral y espiritual. ¿Cómo orar con el Salmo 12 y en qué situaciones
debemos usarlo. Este salmo es especialmente adecuado para cuando se vive traición, calumnia o mentira, cuando el creyente se siente solo por mantenerse fiel, en contextos de injusticia social o abuso de poder, cuando se necesita renovar la confianza en la palabra de Dios. Para orar el Salmo 12, se recomienda leerlo lentamente. Hacer pausas de silencio, unir el propio sufrimiento al clamor del salmista y terminar con un acto de confianza en la protección del Señor.